En AmCham Panamá estamos conscientes del rol de propulsores que desarrollamos acompañados de nuestras empresas miembros, con quienes hemos trabajado sin cesar para la reactivación económica del país. En medio de una pandemia inédita que aún no termina, toma mayor interés la alianza con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, así como con las diversas organizaciones locales e internacionales que nos permiten hoy continuar siendo un importante motor para la generación e intercambio de información y oportunidades que impulsan el desarrollo de ambos países y que nos permiten una conexión regional con América Latina y el Caribe en busca de fortalecer el comercio y la industria. Los 6 primeros meses del año han sido un gran reto para todos, pero asimismo una gran oportunidad para mantener el diálogo abierto entre gobierno, empresa privada y academia, en busca de un crecimiento continuo y sostenible del país, velando siempre por los intereses de nuestras empresas miembros para encontrar nuevos caminos que aseguren la continuidad de sus operaciones y redunden en beneficio de sus colaboradores y la comunidad en la que operan. Nuestros 3 ejes estratégicos y diversas acciones que apoyan el crecimiento económico y sostenible de Panamá nos permiten compartir con ustedes algunos de los principales logros obtenidos en este primer semestre del año. Promoción del comercio y la inversión entre Estados Unidos y Panamá. Realización de 2 US Town Hall Meetings con el gobierno de Panamá, la Embajada de Estados Unidos y 29 empresas miembros. 13 capacitaciones para exportadores panameños en conjunto con el MISI, USDA, IICA, Apex y Pro Panamá. Propuesta en la plataforma de participación ciudadana del Pacto del Bicentenario, Ágora. Participación de más de 75 empresas miembro en ferias virtuales de negocios en Estados Unidos, Colombia y Panamá. Misión comercial Outbound en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Participación en eventos de ACLA, Outlook on the Americas Conference 2021, Virtual B2B Networking Event, Global Forum on Economic Recovery y Business Future on the Americas, Guayaquil. Creación de 2 nuevas alianzas con Pro Panamá y con Apex. Incrementar el valor para nuestros miembros. Más de 119 expositores de alto nivel en nuestros eventos y comités. Ejecución del AmCham Week, evento virtual que reunió por 4 días a expositores de primer nivel con asistencia masiva de la membresía. 11 comités sectoriales activos con la realización de 50 reuniones y más de 1.950 personas. 20 eventos virtuales con la participación de 1.440 profesionales. 3 eventos de networking virtuales con 68 ejecutivos de nuestras empresas miembros. Realización de 2 encuentros exclusivos para CEOs. Difusión de 10 artículos emitidos por los chairs de nuestros comités sobre información de actualidad. Incorporación de 24 nuevas empresas a la Cámara. Promoción del crecimiento económico sostenible. Lanzamiento de Ventana Social. Programas de adaptación resilientes durante la pandemia. Capacitación de directores de 16 centros escolares de San Miguelito con el programa Liderazgo para Directores. Programa Open to Work para la reinserción laboral de colaboradores de empresas miembro de AmCham. Promoción de videos informativos AmCham Legal Updates compartidos por nuestras empresas miembro. Firma del acuerdo de adhesión a los Women Empowerment Principles WEPS en pro de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Continuaremos trabajando juntos para fomentar el diálogo, la ética en los negocios, compartir buenas prácticas y fortalecer las instituciones democráticas que nos permitan lograr los objetivos comunes de promover el comercio entre Panamá y su principal socio comercial, impactando positiva y directamente la economía del país, el desarrollo social y el bienestar de todos sus ciudadanos. Invitamos a todos a continuar extremando las medidas de seguridad e higiene recomendadas de manera que garanticen su bienestar físico, el de sus familias y colaboradores para juntos continuar trabajando por un mejor Panamá.
Excelente. Buenos días a todos. Este miércoles 25 de agosto, gracias por acompañarnos en esta agenda matutina. Sentimos que este es un horario que se acomoda a todas nuestras dinámicas profesionales. Inicio por de alguna manera sustentar lo que menciona Enrique, presidente de AmCham, el interés que hemos tenido en esta gestión en mantener a nuestra membresía actualizada y el día de hoy apoya esa iniciativa de una manera importante. Tenemos la suerte de incorporar en el día de hoy a protagonistas del sector financiero. La banca es uno de los pilares de nuestra economía, lo ha sido por muchos años y hemos tenido retos innovadores que han llegado desde el 2020 y la banca ha tomado un rol de liderazgo junto con otros protagonistas del mercado. Y en el día de hoy tenemos a dos de ellos. Tenemos al presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido. Carlos Berguido es amigo de AmCham, nos ha acompañado en varias sesiones en el tiempo y siempre oportuno su introspección y también datos del sistema que nos ayuda a tener un contexto de qué ha sucedido, qué está sucediendo y lo más importante, hacia dónde vamos. Para complementar esta presentación hemos traído a un protagonista que está en el campo de batalla, liderando un buque y una experiencia de muchos años en la banca y siendo uno de los líderes del segundo banco de capital panameño. Tienen un rol especialmente importante. Otto Wolfson Jr., el vicepresidente ejecutivo de Global Bank, pero al mismo tiempo creo que esta es su primera presentación como presidente electo de la asociación bancaria, así que ahora asume un rol un poco más público, además de llevar orden en el banco. Así que seguimos en la segunda parte de la presentación de hoy, un one-on-one con Otto, en donde vamos a tratar de permear en el tejido de la situación que tenemos, lo que se ha hecho y desde la perspectiva de un protagonista tan importante como lo es Global Bank. Dicho eso, le doy la palabra a Carlos y brevemente comento. Carlos tiene una participación en el sector financiero, en su momento en el sector previsional y de seguros, pero siempre involucrado en el sector financiero y se incorpora a la asociación bancaria y le han tocado retos importantes y es para este país un lujo tener a alguien con su probidad y su profesionalismo. Carlos, el foro es tuyo y gracias nuevamente por acompañarnos. Buenos días, Rogelio. Muchas gracias por la amable invitación que por supuesto aceptamos siempre con mucho gusto y sintiéndonos muy honrados. Agradecemos especialmente la oportunidad para compartir toda la membresía de AmCham y el país en general a través de sus miembros. La información que tenemos actualizada lo más actualizado posible, con el fin de mantener a todo Panamá informado y sobre todo quitar del medio una cantidad de falsa información y falsos comentarios tendenciosos que se dan con alguna frecuencia y que creemos que le hacen daño a Panamá. Así que lo que tratamos de hacer es siempre traer la información desde la boca del caballo y pues generar todas las preguntas que ustedes tengan a bien. Voy a tratar de hacer el truco de compartir la pantalla ahora mismo sin cometer errores, cosa que todavía no logro hacer, pero bueno, déjenme tratar. Voy a ponerme un segundo en silencio. Pregunto, ¿ya está compartida la pantalla? ¿La pueden ver? Se ve muy bien. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bien, lo primero, y una de las cosas que más información equivocada genera, es en qué estatus estamos con este tema de los alivios, llámese moratoria, llámese toda clase de cosas que le inventan. Y hay que ir rápidamente. Todo el trabajo de ayudar a los clientes comenzó el año pasado de manera voluntaria por parte de los bancos. Eso fue a través de un anuncio, se anunció al país
que de manera automática los clientes en situación de pago voluntario con los bancos podían tomar lo que se llama, lo que le llaman los gringos, un payment holiday, un periodo de gracia en el pago de sus préstamos para aquellos clientes que estaban en descuento, los que no estaban en descuento directo, sino en pago voluntario. Entendiéndose que era para clientes de manera automática, pero siempre y cuando pues, realmente estuvieran en problemas y lo necesitaran y no abusaran del tema. Bien, eso posteriormente fue legalizado a través de un acuerdo reglamentario emitido por la Superintendencia de Bancos. Y digo legalizado porque este tipo de modificaciones a los préstamos en realidad no es permitido. La actividad bancaria es altamente regulada y una de las cosas que se regulan es las reestructuraciones de créditos. No se permite hacerlo voluntariamente o sin consecuencias. Entonces, había una necesidad de legalizarlo porque había mucha ansiedad. Era evidente que en Panamá, entre la población deudora, había un nivel de ansiedad importantísimo sobre su posibilidad de pagar, cosa que se demostró ir en agravamiento a lo largo del tiempo. Y esa ansiedad general que al principio ese periodo de gracia fue dado voluntariamente por 3 meses, luego es prolongado y legalizado ahora, legalizado de otra manera, se convierte prácticamente en un derecho, una obligación para los bancos y un derecho para los clientes a través de la ley 156, la ley de moratoria, que se discutió a lo largo de varios meses y luego entra en vigor con retroactividad, con efecto retroactivo a 3 meses atrás, a partir del 1 de julio. La ley de moratoria, a la cual nos vamos a referir un poco más adelante también, la ley de moratoria estuvo vigente en Panamá entonces a partir del 1 de julio con una retroactividad, pero hasta el 31 de diciembre del año 2020. Esa ley básicamente dijo: no hay que pagar los préstamos si usted está afectado. Y eso, como diremos ahora, pues trajo algunas consecuencias que vale la pena revisar, entender y aprender de la experiencia. A partir del 1 de enero del año 2021, ya la ley de moratoria no vigente, se entiende, todos los participantes de la sociedad, en realidad los bancos, los clientes, el gobierno, se entiende que estábamos todavía distantes de salir de la crisis, que todavía había muchos clientes que no tenían posibilidad de pagar sus préstamos o no pagarlos acorde a los préstamos originales, a los términos y condiciones originalmente pactados. De modo que se hace necesario que la superintendencia, una vez más, brinde un espacio para que bancos y clientes se pongan de acuerdo sobre cómo retomar el pago de los préstamos con unos nuevos términos y condiciones que reflejen la nueva realidad de esos clientes. No como una obligación, no como lo hacía la ley de moratoria, sino simplemente diciendo: se permite la reestructuración y se da un espacio de 6 meses que se debían vencer el 30 de junio. Durante ese periodo, una gran cantidad de panameños acudieron a los bancos y lograron reestructurar sus deudas, pero al final de cuentas todavía quedaba un remanente importante de panameños al final del mes de junio que todavía no habían logrado el acuerdo o no se habían acercado al banco, y realmente es entendible habida cuenta que se trata de una cifra monumental, como vamos a ver más adelante, una cifra monumental de clientes que necesitaban reestructurar créditos. Se emite entonces ese acuerdo reglamentario que prolonga ese periodo para lograr acuerdos a partir del 1 de julio hasta el 30 de septiembre, y en ese periodo es que nos encontramos actualmente. Es decir, en un periodo en el que clientes y bancos tienen la autorización legal, reglamentaria de parte de la superintendencia para lograr esas reestructuraciones en términos y condiciones. Hoy en día, y digo hoy en día en realidad porque es la última cifra que tenemos, sin embargo son cifras que son hasta el 2 de julio, la superintendencia ha decidido no seguir publicando cifras oficiales sobre esto porque considera que puede ser incluso contraproducente, pero solo para información de ustedes,
al 2 de julio de este año, todavía habían 484.000 préstamos que requerían lograr de acuerdos entre clientes y bancos. Entendemos que esa cifra hoy en día anda rondando los 435.000. Como se ve, todavía es una cifra muy importante, mucho menor de la que era en el peor momento de la pandemia, pero bastante reducida. El saldo de la cartera de todos esos préstamos sumaba a esa fecha 15.600 millones de dólares. Hoy en día anda por los 14.500 aproximadamente, según cifras extraoficiales. ¿Cómo ha evolucionado este tema? Yo creo que es más importante aún que la cifra específica. En los peores momentos de la pandemia, ya en los meses de junio, julio, agosto del año pasado, casi 1.200.000 préstamos llegaron a estar en alguna situación de incumplimiento, ya fuera que no estuvieran pagando del todo o estuvieran haciendo pagos parciales, pero de alguna manera no cumpliendo los términos y condiciones originalmente pactados. Si uno toma como referencia esa suma de 1.200.000 préstamos y la lleva a la cifra de hoy de 435.000, el resultado termina siendo que a lo largo de todo este periodo, más de 700.000 préstamos han sido reestructurados. Más de 700.000 del total de 1.200.000 casi. Eso es, vuelvo y digo, una cifra extraordinariamente alta, un trabajo titánico que hay que realmente quitarse el sombrero ante la capacidad que ha tenido el sistema, tanto bancos como clientes, de resolver sus propios problemas al amparo y bajo el amparo de una autorización reglamentaria de parte de la superintendencia. En nuestra opinión, es la mejor manera de hacer las cosas, es la más eficiente, es la que permite que las partes privadas que son contratantes logren sus propias condiciones sin necesidad de estar interviniendo el mercado con las consecuencias adversas que vamos a ver ahora. Y cuando hablo de consecuencias adversas, me refiero primordialmente a el efecto que tuvo esa ley de moratoria, así como también parte del otro ruido que salía político, populista de algunos sectores en la Asamblea, que creó en el país una situación de una percepción agravada de riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de no poder cobrar préstamos, riesgo de no poder cobrar créditos. Y cuando me refiero a créditos, no me refiero solamente a préstamos del sector bancario, me refiero a las financieras, a las cooperativas, incluso me refiero a cualquier entidad comercial que vende productos o presta servicios al crédito. Habida cuenta, ¿y de dónde viene este riesgo? Este riesgo viene precisamente de una ley que le daba a los deudores, o le dio a los deudores, prácticamente el derecho de no pagar. Claro, supuestamente condicionado a poder demostrar que había una afectación económica, pero la realidad es que poder contrarrestar un reclamo de afectación o tratar de probarlo en un país donde el sistema judicial a duras penas trabajó, resultó casi imposible, y eso de alguna manera generó que algunas personas, no sabemos cuántos, pero sabemos que son montos importantes, pudieran aprovecharse de esa situación legal para no cumplir aún cuando podían cumplir con sus compromisos. Entonces, ¿qué pasa? Esa percepción de riesgo agravado hizo que el sector acreedor, bancos y demás, asumieran también una posición de extrema aversión al riesgo, lo que llevó a que en el año pasado hubiera una disminución, una catástrofe, una caída catastrófica en el otorgamiento de préstamos. El año pasado hubo un 42% menos préstamos nuevos concedidos a la economía por parte del sistema bancario nacional, lo cual, por supuesto, que guarda relación también al cierre económico, pero seguramente también tiene mucho que ver con esas medidas de protección, de esa medida de aversión al riesgo generada en reacción a la pandemia, a la ley de moratoria, perdón. Aquí podemos ver ya por sector de la economía cómo se vio afectado. Como pueden ver, este análisis excluye los créditos al sector público, al sector Estado. Sabemos que se trata de
otra realidad por completo. Ese 42% es de menos préstamos concedidos al sector privado. Eso es lo que pasó el año pasado por sector. No hubo un solo sector que se salvara de la caída abrupta en la concesión de nuevos créditos. Ya este año podemos ver que las cosas van cambiando. De hecho, si ven la cifra que corresponde al sector de vivienda, que sé que es una de las que siempre, y aquí estoy teniendo un poquito de dificultad yo de ver, ya en vivienda, por ejemplo, hay un repunte de 39%, déjenme ver si puedo agrandar esto un poquito. 39 y pico por ciento en la concesión de nuevos créditos. Y se va viendo también una mejoría en la mayoría de los sectores que se están contabilizando aquí, lo cual es una señal muy buena hacia el futuro y que nos da la oportunidad de ir viendo un repunte en la economía. Aquí vemos ya por sector y ven la barra verde es el año 2021 y la barra celeste es el año 2020. Ya van viendo cómo en los diferentes sectores de la economía ya va habiendo un repunte que incluso en los préstamos nuevos que incluso ya llega a superar lo que se hizo el año pasado, a pesar de que este año también teníamos los primeros 3 meses del año que fueron de cierre económico. En esta gráfica, por supuesto que todos ustedes lo saben y lo conocemos todos, el crédito es esencial para el desarrollo económico. Y aquí vamos a ver una serie que va desde los años 80, que indica cómo el crecimiento o la tasa de crecimiento de la economía se correlaciona prácticamente de manera directa e imitante del crecimiento de la cartera de crédito local. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. No es conveniente introducir distorsiones al mercado de crédito, pues estas necesariamente crean distorsiones que afectan la concesión del crédito. Y aquí lo podemos ver que sin crédito no hay crecimiento económico y sin crecimiento económico no hay demanda ni concesión de crédito. Entonces es muy importante siempre guardar esto en perspectiva. En la medida en que los bancos se ven obstaculizados para trabajar, se les impide entonces mantener ese aporte de crédito a la economía, que es lo que permite que la economía crezca. Y a su vez, si la economía crece, demanda crédito. Entonces tenemos que tener siempre cuidado con proteger esa relación. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica que también es muy ilustrativa y vemos cómo a lo largo del año, desde el año pasado hasta acá, a lo largo de la pandemia, comenzando con el mes de marzo del año 2020, que fue el último mes de relativa normalidad, cómo se descalabra la concesión de créditos nuevos al sistema en el mes de abril y mayo, el mayo siendo el nadir, y luego cómo va recuperándose poquito a poquito, cómo repunta hacia finales del año, pues típicamente por el comercio navideño, y luego el impacto que vuelve a tener las nuevas medidas de distanciamiento social y cuarentenas a partir de enero y febrero, que afectó nuevamente, incluso obligando a la concesión de nuevos créditos a caer a niveles similares a las épocas del año 2020. Y bueno, y la última serie es el mes de junio con un repunte pareciera relativamente sostenido en el tiempo y esperamos poderlo mantener. Ese poderlo mantener evidentemente va a depender muchísimo de que la economía logre alcanzar las predicciones de crecimiento que hemos estado siguiendo. Sabemos que hasta ahora no hemos llegado necesariamente a los niveles que se habían programado, sin embargo, pues hay que mantener el optimismo y sobre todo, en la medida de lo posible, tratar de lograr la anhelada inmunidad de rebaño y que la política pública se oriente a no volver atrás
a los cierres económicos que tanto daño han causado. El sistema bancario nacional, yo sé que todos se preguntan, bueno, ¿y cómo es posible que el sistema bancario haya aguantado tantas cosas? Bueno, en realidad tuvimos la gran suerte, digo yo, la gran coincidencia de que en realidad al inicio de esta pandemia, el Centro Bancario Nacional, el Sistema Bancario Nacional de Panamá, se encontraba en un momento de mucha solvencia y mucha liquidez. Y para ilustrar lo que digo, pues voy a, paso seguido, a ver algunos indicadores que son clave. Como los activos han subido, al inicio estaban bien, pero se han mantenido estables, levemente al alza, y eso es sumamente positivo, por supuesto. Ahí vemos la gráfica, cómo el total de activos del sistema bancario nacional se ha manejado, se ha ido subiendo paulatinamente desde hace muchos años y se ha mantenido en niveles sumamente robustos. Paso seguido vemos los depósitos. Los depósitos también han repuntado con un componente importante en los depósitos nacionales de productos de depositantes de aquí de Panamá. En parte tiene que ver con los endeudamientos del sector público que se traen al país y se depositan, pero también en parte por una menor propensión al consumo por parte de los ahorristas que han mantenido más saldos en el sistema bancario. Y yo también he llegado a mi propia conclusión de que la creciente digitalización de la banca ha hecho que el panameño, aún en una situación de crisis tan económica, tan marcada como esta, no haya tenido la propensión natural que hubiera ocurrido en otros ciclos de crisis de ir a sacar efectivo de los bancos, sino que al contrario, la han mantenido en los bancos, primero que nada porque hoy en día hay banca digital y el dinero está disponible 24 horas al día estando en el banco. Y por el otro lado, el aumento del comercio digital, que quiere decir que la mayoría de las transacciones, una gran cantidad de transacciones hoy en día se pueden realizar. Es decir, cualquier necesidad que tenga el hogar de consumir, es posible hacerlo a través de bancos y pagos digitales, lo cual ha disminuido mucho esa presión que se hubiera sentido en otras épocas para ir a sacar dinero del banco y tenerlo en efectivo bajo el colchón. Eso ha aumentado, ¿no? Y aquí podemos ver una gráfica también que nos ilustra la evolución de los préstamos desde el año 2010, de los depósitos en el sistema bancario nacional a lo largo de muchos años, cómo han ido en aumento e incluso cómo aumentaron durante la crisis de la pandemia. Aquí podemos ilustrar la fuente de fondos. Como ven, muchas veces cuando uno escucha a los voceros de algunas organizaciones o políticos sobre todo, da la impresión de que los políticos muchas veces piensan, algunos políticos algunas veces piensan que el dinero de los bancos es un dinero de los accionistas y que lo que se presta es para hacer millonarios los accionistas. Y siempre es bueno recordar que el dinero que existe en los bancos para ser prestado realmente es propiedad de terceros, con una excepción, con una parte que quizás el 15% más o menos de los recursos disponibles son patrimonio de los bancos, pues de los accionistas de los bancos, que es el pedacito en morado que está en el pie chart. La gran parte de los recursos de los bancos disponibles para ser prestados proviene, casi 75, 74%, proviene de los depósitos de los ahorristas. Panamá hay más de 5 millones de cuentas bancarias, ya sea de ahorro, cuentas corrientes o plazos fijos. Eso es lo que sostiene y eso es lo que le da el dinero a los bancos para poder prestar. Por eso la preocupación permanente de los bancos de manejar esos depósitos con suma prudencia para poder tenerlos íntegros y poderlos devolver a sus clientes cuando se necesite. La otra parte importante son financiamientos, sobre todo producto de emisiones de bonos, colocaciones de bonos, que es la parte del pie que se ve en un color como terracota. Y eso es también en una proporción importante, son colocados afuera. De hecho, en la parte de la derecha de la filmina van a ver
las primeras dos barras. La primera barra a la izquierda, la parte derecha de la filmina, es la parte de los depósitos, y el segmento en rojo son los depósitos que vienen del extranjero. Y la segunda barra más chiquita, que es casi toda roja, es los financiamientos por vía de emisiones de bonos que vienen del extranjero. Esos dos componentes que vienen del extranjero todavía representan un porcentaje importantísimo del fondeo de los bancos, al tono de un 33, casi un tercio de los recursos disponibles para los bancos prestar en el sistema bancario provienen de recursos que vienen del extranjero, ya sea de inversionistas extranjeros o de depositantes extranjeros. Y eso es muy importante y es parte del éxito de nuestro sistema bancario. Somos el único sistema bancario de toda América Latina que tiene recursos extranjeros en una proporción tan alta como esta. Y eso es producto de la proyección de confianza y la gran estabilidad y el excelente manejo que ha tenido el sistema bancario y los bancos en Panamá. Aquí podemos mostrar la evolución del costo de fondos. Hoy en día, siempre en un promedio que oscila entre 2.5 y 3 y pico por ciento. Eso es, obviamente, son cálculos promedios ponderados que vienen de la Superintendencia de Seguros, que ven el sistema completo y no bancos específicos, pero es una información importante y pueden apreciar también cómo ese costo de fondos en algún momento fue más alto y ha ido bajando y ahora está comenzando a tener un leve repunte. En cuanto al crédito en Panamá, pueden ver ahí muy consistente con las cifras que hablábamos más temprano, cómo había habido una disminución de los créditos nuevos. El saldo total del crédito en Panamá, a partir de finales del año 2019, comienza a bajar, producto de la crisis que tuvimos el año pasado, el repago de algunos créditos, la no concesión o la disminución dramática en la concesión de créditos nuevos. Aquí está a dónde se dirigen los préstamos en el mercado. Por supuesto, la parte más importante tiene que ver con vivienda, pero en realidad distribuido a lo largo de todos los sectores: consumo personal, el comercio, las actividades industriales, agropecuarias, tarjetas de crédito y demás. Aquí podemos ver cómo el margen de intermediación, que no es otra cosa que la diferencia entre la tasa de interés que cobran los bancos por los préstamos que otorgan, menos la tasa de interés pasiva, que es la que los bancos pagan a sus acreedores y depositantes, ¿no? Y cómo ese margen de intermediación se ha visto afectado a partir del año 2018, 19, como ven al final, al extremo derecho de la gráfica, cómo ese margen de intermediación ha ido bajando hasta colocarse en un promedio de 2.42% para el sistema completo. ¿Eso qué quiere decir? La diferencia entre la tasa del préstamo que se concede y la tasa de interés del depósito o de lo que se paga o de los bonos que se pagan es de 2.42%. Por supuesto, eso no toma en cuenta los préstamos malos, las reservas, los gastos de administración y una serie de gastos adicionales que los bancos tienen que incurrir para operar. Y parte de lo que explica esa disminución en el margen de intermediación, pues están las grandes reservas, las provisiones por cuentas malas que hubo que tomar el año pasado. Y van a ver cómo del año 2019 hubo un incremento de 53% en el monto de las provisiones por préstamos malos entre 2020 y 2019. Eso impacta, pues, por supuesto, definitivamente tanto la rentabilidad de los bancos, que se vio afectada durante el año, y no es ninguna sorpresa, y ahí la podemos ver. En el año 2019 tienes la barra azul y las utilidades correspondientes del año 2020 cayeron en 28% y este año un poquito repuntando. Aquí están los indicadores de retorno sobre activos, retorno sobre el patrimonio. Igual creo que más interesante que ver el número específico es más bien el patrón, cómo ha ido comportándose. Lo importantísimo, la liquidez de los bancos ha aumentado de modo importante, siempre ha sido alta,
pero ha aumentado a lo largo de la crisis, producto de ese conservadurismo de los mismos clientes de mantener depósitos y los bancos de la disminución de los créditos. Pero igual es importante destacar que los bancos deben mantener un nivel de liquidez que es el porcentaje de los activos que sean líquidos. El mínimo reglamentario es 30% y lo que se maneja normalmente oscila entre el 55 y el 65, lo cual es evidencia de un sistema sumamente conservador, robusto, bien manejado, con mucha prudencia. Eso muy relacionado con nuestro sistema como es el sistema monetario y financiero del país. El patrimonio también manejándose con niveles muy por encima del requerido reglamentariamente, lo cual es bueno y es parte de lo que hace que nuestro país, y no según nosotros, sino según el Foro Económico Mundial, en su último reporte relacionado con esto, indicase que los bancos de Panamá están entre los mejores, los más sólidos. Ellos usan la palabra sound. The soundness de los bancos en Panamá está entre los más sólidos del mundo y los ubica en la posición número 16 de 141, lo cual es una gran seña y debe ser timbre de orgullo para todos los panameños. Por último, quiero hablar de algunos mitos y realidades que se mencionan. Se ha dicho con mucha frecuencia que los bancos recibieron un subsidio de $2.000 millones. Es absolutamente falso. Lo que hay son préstamos que se le dieron al Estado panameño para prestar a la pequeña y mediana empresa y no es ningún subsidio, son préstamos que hay que pagar con intereses y hay que colocar con garantías como si fuera cualquier otra cosa. También hay otro mito que dice que los bancos recibieron 500 millones para mantener su liquidez. Eso es absolutamente falso también. Lo que hay es una facilidad que se le dio al gobierno para atender problemas de liquidez si fuera necesario, pero como hemos visto, ningún banco lo ha podido, no ha tenido que usarlo, gracias a Dios. Los bancos recibieron subsidios de las tasas de interés hipotecario. Por supuesto que el programa de intereses preferenciales no es para subsidiar a los bancos, sino para subsidiar a los cientos de miles de personas que si no fuera por esos subsidios no hubieran podido lograr nunca tener una casa propia. Pues lo que hace es beneficiar con una tasa reducida. El FESI, lo mismo, el Fondo de Compensación de Intereses, son subsidios que en realidad lo que hace es que los bancos le cobran a los clientes una sobretasa y luego esa sobretasa se le pasa al Estado para que el Estado incentive la actividad agropecuaria de diferentes formas, pero no son los beneficiarios de eso los bancos ni cerca, por supuesto. Dice que los bancos recibieron o reciben un subsidio por cobrar el impuesto de inmuebles, nada más falso que eso. La ley, el Estado panameño pasó una ley obligando a los bancos a hacer ese cobro y los bancos simplemente lo que pidieron es para poder pagar las adecuaciones al sistema, necesito que me lo reembolse de alguna manera, pero al final de cuentas ningún banco ha recibido un centavo todavía de vuelta de esas inversiones que se hicieron. Las ganancias de los bancos están aseguradas y reaseguradas, eso es hasta un delito. Decir semejante cosa es una falsedad tan grande que incluso es un delito. Las ganancias no son sujetos de ser aseguradas ni reaseguradas. Y simplemente aprovechamos estos foros para decir estas cosas, pues porque dicen que una verdad 100 veces repetida puede convertirse, una mentira 100 veces repetida puede convertirse en verdad, y yo quería aprovechar este foro para desmentirlo. Así que les agradezco mucho y Rogelio, no sé si me extendí, pero lo siento. Gracias. Carlos, gracias y al contrario, en realidad muy nutrida y completa tu presentación. Creo que deja un mensaje que nos da tranquilidad a todos, ¿no? Que ustedes como protagonistas del sector bancario está haciendo su tarea, la está haciendo y se siguen dando ingentes esfuerzos a título individual de cada institución como de gremio, ¿no? Así que creo que es muy valioso y con la presentación de Carlos es un excelente preámbulo para darle la palabra a un protagonista del sector bancario. Como mencioné en la introducción, un banquero de muchos años, ha estado en varias batallas. Estos retos inéditos que hemos tenido, creo que va a ser muy interesante tener su perspectiva. Otto Watson Jr., vicepresidente ejecutivo de Global Bank, economista, MBA y creo que y maestro de muchos banqueros que
que estamos en el mercado ahora como protagonistas. Otto, buenos días, gracias nuevamente. Si quieres inicio tengo algunas interrogantes y le pido a la audiencia, en la medida que nos compartan, vamos a abordarlas con Otto y con nuestro orador Carlos Berguido. Otto, con esta solidez que proyecta el sistema de propios y terceros, como mencionó Carlos, y estos retos que tiene el sistema, adicional a la pandemia, el tema de las listas, una serie de protagonistas que que ha hecho Global Bank para, no solamente con su clientela, sino con el mercado y siendo protagonista en muchas de estas iniciativas. Elaboran un poquito la experiencia que han tenido en estos últimos 18 meses y creo que sería nutritivo para la audiencia iniciar con esa acotación. Sí, muchas gracias, Rogelio, muchas gracias, Federico, muchas gracias a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Realmente la experiencia en estos meses ha sido de muchos retos, ¿no? Yo te diría que la clientela de los bancos siempre la podemos un poco segmentar en dos partes, ¿no? En la parte que tiene que ver con los activos del banco, que son los préstamos, fundamentalmente, ¿no? Los prestatarios, ¿no? Los deudores de los bancos. Y en ese sentido, pues la experiencia ha sido bastante variada, en el sentido de que ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido gente que en esta crisis que tenemos ha tenido afectaciones bastante pequeñas. Inclusive puedo decirte que hay algunos muy afortunados que han tenido el tipo de producto y el tipo de servicio que hasta están teniendo más ingresos durante este periodo, ¿no? Y así pues vamos procesando el tema casi que cliente por cliente, casi que facilidad de crédito por facilidad de crédito, ¿no? Y hay, como mencioné, un rango de cosas. Yo creo que en general los bancos entienden y han entendido, no solamente el banco donde yo trabajo, que es Global Bank, sino en general, que en estos tiempos hace falta acompañar a los clientes. Y vuelvo y digo, pues allí también el cliente tiene una responsabilidad, sobre todo de ser muy transparente con su banco, ¿no? Y hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido desde, como dije hace un rato, a las personas que prácticamente la crisis no les ha afectado de una manera significativa, hasta gente que ha estado muy complicada y que inclusive es posible que su negocio o su actividad financiera tenga que transformarse o cambiar de una manera radical por lo que hemos sufrido, ¿no? Allí yo creo que lo fundamental es mantener la comunicación con el cliente en todo momento. Yo sé que las empresas que están en AmCham probablemente estén en el vértice de la pirámide y que desde luego tendrán muy buenas relaciones con sus bancos, pero el mensaje en general es ese, ¿no? También para los clientes, que tengan la mejor comunicación, porque eso es lo que le da tranquilidad a ambas partes, ¿no? Y tanto a nivel de empresas como a nivel de personas naturales. El otro lado de la ecuación de los bancos es el depositante, ¿no? Yo creo que el depositante, los números lo vimos en la presentación de Carlos Berguido, o sea, el depositante se ha mantenido tranquilo, ha mantenido su nivel de depósitos, y yo creo que eso habla muy bien de la confianza que los panameños y los extranjeros que depositan en nuestro país tienen sobre nuestro sistema y sobre la manera como el sistema se administra, ¿no? Hay allí también algunos bancos, entre los cuales puedo incluir al Global Bank, que en este periodo hemos salido al extranjero y hemos conseguido fondos de inversionistas internacionales a través de emisiones de bonos o préstamos sindicados. Y la verdad es que la recepción ha sido
sumamente positiva. O sea, la gente se siente, estoy hablando solamente del riesgo del banco como emisor específico, sino que la gente se siente bastante confiada en que Panamá es capaz de asumir y superar sus retos, ¿no? Y que dentro de ese panorama también el sistema bancario es un sistema sólido y es un sistema bien administrado, bien regulado, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría que eso por un lado. Desde luego también está todo el tema de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, ¿no? Y por supuesto, igual que todas las empresas serias del país, pues todos creo que los bancos hemos implementado, y Global Bank también, formas de ayudar a nuestros colaboradores dentro de estos momentos tan complicados que hemos vivido y que seguimos todavía viviendo, ¿no? Está nuestro compromiso con la comunidad, y está, por supuesto, también todo el tema de lidiar con la realidad política del país, que es un poco complicada en este momento, y que estamos viendo pues algunas cosas que por lo general eran, digamos, acuerdos sobreentendidos en el país, de que hay cosas en Panamá que funcionan bien y que hay que dejar que sigan funcionando bien, que lo que se puede hacer es mejorarla, pero lamentablemente pues en un ambiente como este a veces surgen voces populistas que creen que las cosas hay que hacerlas de una manera que definitivamente no sería la mejor. Eso es lo que te podría comentar, Rogelio. Sí, gracias, Otto. En esa línea, Carlos comentaba la solidez del sistema, la liquidez ha aumentado, así que los panameños no solo estaban utilizando ahorros en la época de pandemia, sino también estaban de alguna manera administrando su patrimonio. Eso le da a los bancos herramientas para activar el crédito. Aunque vemos algunas gráficas de estabilidad en crédito, eso no significa que no se está dando crédito, porque el negocio de crédito se abona y se sigue prestando. Así que ese flat curve no debe enviar un mensaje errado. Te iba a comentar y después le paso, te pido Otto primero y después Carlos como un pantallazo esto. ¿Cómo ves la activación del crédito? Ya estamos en el segundo semestre de 2021. Las agencias y economistas apuntaban un crecimiento en Panamá al norte del 9%. La cifra es positiva, pero no a lo mejor al ritmo que se esperaba. ¿Cómo ha sido la dinámica de crédito en el caso de Global Bank o apreciación del sistema? Y Carlos, también seguido te paso la palabra para que elabores un poquito lo que has visto a nivel macro de todo el sistema. Sí, mira, nosotros estamos viendo definitivamente que el crédito poco a poco se ha estado reactivando. Definitivamente creo que va a cambiar un poco la composición de los créditos. Creo que hay algunos sectores que van a crecer más lentamente. Yo pienso, por ejemplo, el sector construcción. Creo que va a crecer más lentamente que en los años anteriores. Pero definitivamente yo siento que con el nivel de liquidez que tenemos y con el nivel de interés de crecer el negocio, que al final del día, como cualquier negocio, siempre tiene que buscar formas de crecer, la voluntad y la propensión de brindar créditos por parte de los bancos está allí. Lo que nosotros necesitamos en este momento, ante esta capacidad de oferta de crédito, lo que necesitamos es que haya demanda, pero desde luego no cualquier clase de demanda de crédito. Tiene que ser una demanda calificada, una demanda que pueda ser satisfecha, pero dentro de patrones o dentro de análisis de riesgo-retorno que le permitan a los bancos sentirse a gusto con dar ese crédito, con dar ese financiamiento. Y eso, desde luego, depende también de cada uno de los bancos, ¿no? Algunos tienen algunos sectores, otros tienen otros están en muchos sectores, pero cada uno tiene sus modelos de análisis, cada uno tiene sus maneras de analizar esto, los riesgos que se toman. Entonces, en la medida que el país vaya normalizándose, en la medida que la economía vaya creciendo, en la medida que se pueda nuevamente ver una reactivación en la inversión y en el consumo, y que se bajen esas cifras
también de las carteras modificadas y que se baje esa cifra del desempleo, pues en esa misma medida yo creo que la oferta está allí, así que en esa misma medida se irá creando más demanda calificada y va a haber un crecimiento en los saldos de los créditos internos. Qué bueno oír eso. Carlos, tu perspectiva de la dinámica de crédito. Sí, muy coincidente con Otto, por supuesto. Ahora, importante volver a reiterar, este año ya hemos tenido, por ejemplo, sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca, creciendo doble dígitos altos en cuanto a nuevos créditos otorgados a esos sectores en relación al año pasado. Y entre los sectores tradicionalmente grandes, por ejemplo, el sector de vivienda e hipoteca residencial, estamos hablando de un repunte a junio de 39, casi 40% más créditos nuevos que el año 2020. ¿Eso qué quiere decir? Las cosas están comenzando a cambiar, se está generando algo más de demanda calificada, pero siempre, como dice Otto, creo que los bancos siempre van a estar deseosos de prestar. O sea, algún banco que no presta no existe, no subsiste, pero necesitamos escoger esa demanda que sea una demanda calificada, porque al final de cuentas la prioridad de los bancos es conservar la integridad de los depósitos de sus clientes. Entonces hay que prestar bien, hay que prestar, pero hay que prestar bien. Entonces, a medida que esa demanda calificada vaya mejorando, estoy seguro que los bancos van a ir a pelear por prestar. Excelente. Mira, creo que tenemos espacio para dos preguntas más. Una, y tratamos de que nuestros foros terminen en una nota positiva. A veces no es fácil. Yo le pediría a ambos alguna apreciación positiva de iniciativas que han salido del sector público, del sector gobierno, desde su perspectiva, que se ha hecho y que pudiera mantenerse. Puede ser cualitativa y cuantitativa, de repente alguna apreciación sobre los subsidios que emanan directamente de la iniciativa pública. Otto. Mira, yo te diría que si yo tuviera que resaltar algunas cosas positivas, me parece que el manejo del tema vacunación, que no es que ha sido perfecto, pero yo creo que ha sido bastante positivo, ¿no? Y de hecho, yo me sorprendí el otro día porque el porcentaje de vacunación en Panamá, que anda como por 63%, algo así, no sé si será verdad, pero la cifra estaba en una de estas páginas web muy confiables, es más alto que el que tiene Estados Unidos. No en la vacunación completa, en la primera dosis de vacunación. Entonces yo pienso que eso ha sido manejado de una manera muy interesante. Yo pienso que algunas cosas que se han visto a nivel de tecnología, como por ejemplo el manejo de tu cédula como una especie de tarjeta para dar y recibir pagos, ¿no? Yo pienso que eso nos abre unas perspectivas bien interesantes de cosas que el país puede hacer a nivel directamente individualizado, ¿no? Y valdría la pena, y nosotros en la Asociación Bancaria vamos a tener ahora pronto una reunión con la gente de la Autoridad de Innovación Gubernamental, ¿no? Pero eso nos abre ciertas rutas muy interesantes de cosas que podemos empezar a hacer para apalancarnos en cosas tecnológicas como esa. Yo creo que también todo el manejo de la relación externa del país con sus acreedores también ha sido de primera. O sea, Panamá ha podido acceder a los mercados internacionales de una manera verdaderamente envidiable, ¿no? Y sobre todo con mucha, digamos, con antelación, o sea, con tiempo, ¿no? Yo creo que eso también se ha manejado muy bien, ¿no? Y yo creo que todas esas son cosas que son
signos positivos sobre los cuales tenemos que apalancarnos para para corregir las cosas que no hemos hecho tan bien, Rogelio. Pero como esa pregunta no me la hiciste, yo no lo voy a hablar. Gracias, Otto. Carlos. Mira, en adición a los 3 comentarios de Otto, los cuales los hago propios también, creo que hay, mira, es muy fácil a veces descorazonarse por el discurso ese populista político que se escucha y que causa temor. Sin embargo, yo también puedo comentar que a lo largo de este año hemos tenido que acercarnos mucho a muchos diputados, a muchos miembros del Ejecutivo, políticos de todo tipo, y en general mi percepción es que ese discurso no es general, ese discurso no es aprobado por la mayoría, y eso a mí me llena de esperanza, aún cuando todavía esos alaridos se siguen escuchando. Entonces, a mí me llena de esperanza mucho cuando hablo con muchos de estos diputados y privadamente nos hablamos y nos dicen, no, eso es malo para el país, nosotros entendemos que eso le hace daño a la economía, le hace daño a la gente pobre, y eso para mí es una esperanza. Y lo otro es que cada vez más veo una especie de convencimiento de parte de las autoridades de no volver atrás con los cierres, sino por el contrario, de ir abriendo. Por ejemplo, esta mañana vi una noticia que dice que ya a partir de febrero del año entrante se va a permitir la llegada y salida de cruceros nuevamente. Eso me llena de esperanza. Por ejemplo, la entrega del centro de convenciones también. O sea, siento que son hitos que si logramos llegar a eso y sostener esas aperturas y volver a tener un turismo robusto y volver a tener convenciones y volver a abrir el resto de la economía ya con una población mucho más educada sobre cómo protegerse y cómo proteger a los seres queridos y a sus compañeros de trabajo para el contagio, aunado a la vacunación, para mí son señales inequívocas de esperanza. Gracias, Carlos. Mira, por último, tiene una pregunta, pero la voy a cambiar porque aquí nos envían, y me parece interesante, y de hecho coincide, el día de ayer me llegó y circulamos un análisis de Bank of America donde hablaba del tema de interest rate cap. Y cuando lo recibo, en realidad esto no es un tema que uno ve positivo, pero cuando ves el escrito no es tan crítico. En realidad no es que lo favorece, pero a lo mejor no era tan alarmante como a lo mejor algunos del sector esperábamos. Hablan, por ejemplo, en otros países, pero son economías que tienen banco central, tienen moneda, tienen un local currency, así que es un manejo monetario distinto al nuestro. Y sin ser técnicos, el tema de interest rate cap, ya que Carlos ha tenido algunas interacciones con nuestros apreciados políticos y diputados, y ahora el presidente de la Asociación Bancaria se va a unir a ese intercambio en el hemiciclo. ¿Alguna apreciación sobre ese tema? ¿Cómo salió? Y ojalá que ya pasemos la página y sea nada más una noticia que circuló sin importancia. Pero el tema de ya involucrarse a un sector tan global como la banca, con temas populistas como este a nivel doméstico, tiene incidencia internacional. Ya un negocio como la banca, que la probidad y el rol fiduciario con los depositantes es la prioridad. Con eso cerramos y Carlos, te doy la palabra para que nos elabore. Bueno, muchas gracias. Mira, el reporte, sí, coincido contigo que quizás le falta profundidad y es muy cortoplacista, pero sin embargo no deja de coincidir mucho con las propias opiniones que nosotros hemos vertido. ¿En qué sentido? Dice el reporte que hay una tasa de interés promedio que anda del 9%. Sin embargo, un promedio que indica que hay algunos préstamos que tienen que verificarse a tasas mucho más altas que 9% para llegar a un promedio de 9, ¿no? Pero ¿quiénes son los que generalmente ameritan el cobro de tasas más elevadas? Son los sectores percibidos de mayor riesgo. ¿Y quiénes son esos? Los jóvenes, los emprendedores, las mujeres que ahora han salido, todas las mujeres que todos conocemos, que ahora están emprendiendo toda clase de negocios desde casa. Y en fin, los ancianos, los más viejos, los más desprotegidos, los más pobres, los que no tienen dinero, los que no tienen garantías.
son los segmentos de la población de mayor riesgo y son los que generalmente para pedir un préstamo van a asumir una tasa de interés más alta. En el momento que tú pones un tope de tasas de crédito, ya sea en 16 o en 15 o en 18, esa es la gente que se puede quedar sin riesgo, y eso lo dice el reporte de Bank of America. Se pueden quedar sin crédito, se pueden quedar sin crédito bancario, ojo, se pueden quedar sin crédito bancario. Eso no quiere decir que se van a quedar sin crédito, porque la necesidad de crédito va a seguir. Solamente que en vez de buscarlo en un banco, en una financiera o en una cooperativa, van a tener que ir a los agiotistas y a los usureros, y eso es exactamente lo que nosotros hemos apuntado como nocivo de esta ley. El hecho de que ahora mismo tengamos una tasa de 9% que refleja tasas de interés general históricamente bajas, y ustedes, y sobre todo Todd Wolfson, que es el decano entre nosotros del conocimiento bancario histórico, recordarán perfectamente bien, porque hasta yo me acuerdo de chiquito oír a mi papá quejarse de las tasas de interés que pagaban las hipotecas. Hablando de los años finales de los años 80 o 70 y 80, tasas de interés prime estaban por arriba del 20% en algunos años. Entonces, operar un sistema como el nuestro en un ambiente de rigidez en el tema de tasas de interés es extremadamente riesgoso. Extremadamente riesgoso. Gracias, Carlos. ¿Otto? Sí, aquí hay varias aristas, ¿no? La primera es definitivamente, digo, si prospera una iniciativa de poner topes a las tasas de interés, pues simplemente los bancos van a ofrecer los productos que tengan sentido ofrecer hasta ese nivel de rentabilidad, ¿no? Y pues harán menos negocio. O sea, tampoco vamos a decir ahora que nosotros estamos, que no lo estamos haciendo para proteger un segmento que, como dice el reporte del Bank of America, es bastante pequeño, pero que existe. Pero los principales perjudicados van a ser aquellos, como explicó muy bien Carlos, van a ser aquellos que demandan crédito y que por el perfil que tienen están en un bracket donde las tasas son más altas. Entonces, toda esa gente o no van a poder satisfacer sus necesidades de crédito o tendrán que ir a otras alternativas informales y definitivamente muchísimo más costosas y hasta más riesgosas, no vamos a entrar en eso, pero mucho más complicadas para darle seguimiento. Y por otro lado, yo creo que aquí subyace un debate político e ideológico, ¿no? O sea, ¿qué país queremos tener? Queremos tener un país donde las autoridades del Estado deciden cuáles son los precios de las cosas, y no nos olvidemos que el precio más importante de todas las economías es la tasa de interés, porque es lo que determina todo lo que se invierte y todo lo que se ahorra, ¿no? O queremos tener un país donde las tasas de interés y el resto de los precios realmente se determinen en el mercado, desde luego con ciertas reglamentaciones y regulaciones, en términos de que haya competencia, en términos de que haya transparencia, ¿no? A mí me llama mucho la atención y en ese sentido creo que los bancos sí tenemos una tarea que hacer, ¿no? Lo poco educada que está la gente, a veces en niveles educativos y profesionales muy altos, lo poco educada que está la gente en lo que les cuesta tener un producto financiero, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo amigos que tú les dices, mira, o que se quejan, mira, es que yo pago tanto en mi tasa de mi tarjeta de crédito. Y tú les preguntas, bueno, ¿y esa tarjeta de crédito desde cuándo la tienes? Bueno, yo la saqué a los 23 años, cuando tenía un año de estar trabajando. Y nunca has buscado un producto mejor que refleje tu background de crédito, etcétera. No, entonces yo creo que ahí sí tenemos que hacer que los consumidores bancarios se acerquen y busquen los mejores productos a los cuales pueden acceder en un mercado bancario donde la competencia es, yo me atrevería a decir, es uno de los mercados donde hay más competencia dentro de la estructura económica de Panamá. O sea, no es que estamos hablando de un mercado donde hay oligopolio ni monopolio, para nada, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que
mira, si una cosa está funcionando bien, siempre se puede mejorar, pero no la empeoremos, que es básicamente lo que estamos hablando si se intenta hacer una regulación de las tasas de interés. Perfecto. Bueno, tenemos aquí 12 preguntas de la audiencia, pero tenemos ahí espacio para en otra ocasión invitarlos y seguir ampliando, pero te diría en nombre de AmCham y su membresía, la directiva y el Comité de Finanzas, ha sido una tremenda sesión. Carlos, nos ha ilustrado de una manera muy didáctica la realidad from the horse's mouth, sin especulación. Creo que los que estamos aquí necesitamos esos elementos de juicio para mantener el camino correcto de nuestras empresas e inversiones, y agradecer al presidente electo de la Asociación Bancaria y vicepresidente ejecutivo de Global Bank por su perspectiva real, y creo que mensajes muy claros de qué se está haciendo, y sin duda queda mucho por hacer, pero cada protagonista tiene su rol. Creo que su representada y lo que menciona Carlos, la banca ha hecho su cuota parte de esta situación tan delicada. Esperemos que los otros protagonistas se eleven a la situación. Dicho esto, le doy la palabra a Federico, que tiene unos housekeeping items, agradeciendo a la audiencia por acompañarnos. Y Fede, el foro es tuyo. Fede, no tienes audio. Rogelio, estás en mute. Me disculpan. No, que decía que Fede tuvo un problema con el sistema. Aquí básicamente compartirles que tenemos un evento para la membresía de invitados. Vamos a sacar un espacio para ir al campo y despejar la mente. Después de ver noticias, creo que hay que buscar temas positivos. Así que les compartimos nuestro torneo de golf. Importante, la misión a Chicago ya tiene fecha. En el tiempo ha sido gestora de iniciativas sumamente interesantes en muchos sentidos, así que la compartimos a la audiencia, y en la medida que de alguna manera puedan involucrarse, bien recibidos. Dicho eso, y siendo las 9:09, me excuso por los 9 minutos de agravio a su agenda. Carlos Verguido, gracias nuevamente. Otto Wolfson Jr., y bueno, let's go to work. Gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, hasta luego.